Muy buenas tardes. Un saludo especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, vicepresidenta, y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta videoconferencia denominada Un diálogo entre Robert Alexy y Ronald Dworkin en torno a la ponderación de derechos. Esta temática hace parte del tercer ciclo de formación en filosofía del derecho. Una de las ideas más importantes de la teoría del derecho, tanto en el mundo anglosajón como en el continental, es que los ordenamientos jurídicos no están compuestos solamente por normas entendidas como reglas, sino también de principios. Diferencia importante más aún cuando es el juez el encargado de resolver la colisión de derechos que se presenta habitualmente en la práctica judicial. La ponderación ha sido adoptada por el sistema judicial como una solución al choque entre principios y de su buen uso se generará una coherencia jurisprudencial. En el día de hoy tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Jorge Ricardo Palomares García, quien es abogado de la Universidad Santo Tomás, especialista en conducción y gerencia de instituciones públicas de la Universidad Nacional del Litoral de Argentina, magíster de la Universidad Konstanz de Alemania y doctorando de la misma institución. Se ha desempeñado como docente investigador de diversas universidades en programas de pregrado y posgrado nacionales e internacionales. El doctor Palomares es políglota, es investigador senior en conciencias y actualmente se desempeña como asesor de la Corte Constitucional. Tan pronto finalice la exposición, nuestro formador, el doctor Jorge Ricardo Palomares, dará respuesta a algunas de las preguntas que ustedes tengan a bien formular a través del chat de participación. Es un gusto tenerlo con nosotros, doctor Jorge Ricardo Palomares García. Bienvenido, tiene usted el uso de la palabra. Un cordial saludo al Consejo Superior de la Judicatura, en especial a la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta de esta corporación. También quisiera agradecer enormemente la presentación que ha hecho la doctora Marilucero Novoa y extenderle mi saludo, así como a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, y agradecer también la presencia de quienes nos acompañan hoy en esta pequeña charla que quisiera compartir con ustedes. Yo les hablaré hoy de un tema que es importante en el derecho constitucional colombiano y quizás también en la teoría constitucional, y este es la ponderación. Pero hoy el enfoque no será como lo hemos visto en otras ocasiones, donde nos acercamos primero a la fórmula y luego descubrimos las complicaciones teóricas que ella tiene, sino que empezaremos por una pregunta de fundamentación que me parece más delicada. Por eso quisiera compartir con ustedes en estos momentos unas diapositivas y a partir de ellas ir charlando con ustedes. Como les mencioné, el tema que quisiera abordar yo es un diálogo entre Robert Alexy y Ronald Dworkin en torno a la ponderación de derechos. Y este tema me parece quizás importante porque hay una pregunta preliminar que nosotros debemos reflexionar en el derecho colombiano, y es cómo pensamos que otros autores de otros ordenamientos jurídicos pueden ayudarnos a construir comunidad política desde la construcción de sentencias constitucionales, en especial cómo ellos nos pueden ayudar a construir razonamientos constitucionales en un mundo en el cual nos encontramos ante un fenómeno de globalización del derecho, entendido como un flujo universal de preguntas, y a su vez por una pregunta esencial de cómo ayudarnos en un contexto en donde Colombia, en estos ya casi 30 años de constitución, aún se pregunta por su identidad constitucional y política. En ese sentido, si nosotros reflexionamos este tema, podríamos pensar que hay dos preguntas esenciales que podríamos plantearnos. La primera es cómo dialoga la Corte Constitucional con autores
y cómo este diálogo determina la identidad constitucional colombiana. Mientras que la segunda pregunta que podríamos plantearnos es si puede establecerse un diálogo entre Alexis y Dworkin en torno a la ponderación. Quisiera yo hacer un par de aclaraciones en torno a estas preguntas. Y estas aclaraciones las iré desarrollando poco a poco en la estructura de mi presentación, en la cual les ofrezco que abordemos 3 puntos. El primer punto es entender qué significa el diálogo interpretativo, especialmente un diálogo en lo que podríamos llamar las sociedades democráticas. Un segundo punto que es cómo nosotros dialogamos en torno a la ponderación. Y un tercer punto que es cómo o qué podemos aprender de este diálogo, en especial por un tema que me parece fundamental, que es la cuestión por la felicidad. Ya cuando veamos nosotros un poco este análisis en torno a la ponderación, nos daremos cuenta que hay un punto esencial, y ese punto esencial no es, curiosamente, de carácter normativo, como solemos creerlo, sino que tiene un trasfondo ético y tiene un trasfondo moral que lo plantea de una manera muy interesante Ronald Dworkin, y es la búsqueda o la pregunta por la felicidad. Hecha esta breve introducción, entonces les invito a que me acompañen con esta presentación. Lo primero que nosotros tenemos que pensar es qué debemos entender por diálogo interpretativo, y para ello nosotros debemos reflexionar lo siguiente. Si leemos gran parte de la literatura constitucional contemporánea, ella se ha centrado en la pregunta de la Corte Constitucional o del Tribunal Constitucional y cómo éste puede configurarse en un sujeto o en una institución contramayoritaria. Como si existiese, en ese sentido, una posible tensión entre aquello que nosotros entendemos por constitución y aquello que nosotros entendemos por democracia. Y así, muchos autores norteamericanos nos han planteado una inquietud, y es si los jueces constitucionales, especialmente la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, puede tomar decisiones que realmente deben ser, por lo que llaman ellos, el fruto de la democracia en su máxima expresión, que es o el Congreso de la República o el ejercicio de los hacedores o framers de la Constitución. Sin embargo, cuando nosotros hacemos una reflexión un poco más profunda en torno a esta discusión, entendemos o descubrimos 2 cosas que me parecen esenciales. La primera es que los tribunales constitucionales no son simplemente instituciones contramayoritarias, sino que son instituciones que se circunscriben dentro de la democracia y por tanto también tienen una connotación democrática alta. Y segundo, que el problema principal que existe cuando hablamos nosotros de jueces contramayoritarios es que no nos hemos hecho una pregunta esencial. ¿Qué entendemos nosotros por democracia? Y esta pregunta, que me parece fundamental, la ha desarrollado Dworkin en toda su obra, pero especialmente en un texto que publicó en Alberta Law Review y que tradujo hace unos años en la Universidad del Externado, que es la pregunta por nosotros, el pueblo. Y en ese momento nos damos cuenta de algo, que si nos preguntamos por algo que es la democracia, vamos a entender que esa democracia no solo está configurada por un ejercicio de elección y de votación, de manera que solo entendemos una cuestión de números o una cuestión de democracia estadística, sino que entendemos que esas democracias también constituyen un elemento o hacen parte de un elemento de valores esenciales de nuestra comunidad política. Y en ese sentido, la función de los jueces será garantizar la democracia no solo desde la perspectiva del voto, sino que será también desde la perspectiva de cuáles son esos valores esenciales que deben configurar a nuestra comunidad. Pero además, si nosotros revisamos algunas experiencias comparadas y si revisamos también la experiencia colombiana, nos daremos cuenta
que las Cortes Constitucionales tienen un diseño preliminar de diálogo o de decisión democrática. En Colombia, por ejemplo, la Constitución Política de Colombia y la jurisprudencia constitucional nos han dicho que toda decisión de la Corte Constitucional, especialmente cuando hay estudios o controles de constitucionalidad, deben reconocer un elemento democrático a partir de los diálogos. Y en concreto, de lo que entenderíamos por el diálogo ciudadano y por el diálogo cosmopolita. El diálogo ciudadano hace o se enfoca en una pregunta importantísima, y es cómo nuestra comunidad política y cómo nuestros ciudadanos comprenden el contenido de nuestra Constitución, es decir, cómo ellos entienden aquellos enunciados que están plasmados en la norma de normas y cómo debe dársele aplicación. Mientras que el diálogo cosmopolita implica un flujo universal de preguntas constitucionales y una reflexión en torno a cómo estas preguntas han sido resueltas en otros ordenamientos. Me explico. Cuando me pregunto por el diálogo ciudadano, la Corte Constitucional pretende establecer o conocer cuáles son las percepciones que tiene primero el ciudadano en torno a cualquier contenido constitucional. Mientras que en el diálogo cosmopolita me estoy preguntando yo cómo hay problemas que pueden ser comunes no solo en Colombia, sino también en otros países, y a partir de sus experiencias poder aprender algo para construir un razonamiento constitucional. El problema, sin embargo, surge en el momento en que tenemos una comprensión errada del diálogo. Y esta comprensión errada se puede dar especialmente en lo que nosotros entenderíamos lo cosmopolita. Algunos autores hace unos años, y especialmente en el 2014, se planteaban una inquietud, y es cómo la Corte dialogaba con autores y fallos extranjeros, y a partir de ahí empezaban a realizar un sistema de citación. De tal forma que la pregunta que ellos se hacían es si la Corte dialoga a partir del número de referencias bibliográficas o a partir de la citación de fallos que han tenido de tribunales extranjeros. Si un fallo contenía la cita de algún autor o se refería a un fallo extranjero, significaba que esta Corte o que la Corte Constitucional acudía a un diálogo cosmopolita. Es un planteamiento que hacían algunos autores en su momento. Pero otra forma de diálogo que se puede encontrar es el inmediatizar un razonamiento. Es decir, ya la Corte Constitucional no hace una cita expresa de un autor o un fallo, sino que a partir de la experiencia que ha tenido de su lectura, empieza a hacer razonamientos. Por ejemplo, nosotros encontramos la sentencia C-123 del 2014, en la cual la Corte Constitucional, sin hacer un llamado fuerte a teóricos como Robert Alexy, empieza a hacer un ejercicio de ponderación entre lo que entenderíamos nosotros como el principio unitario y el principio de descentralización territorial. Entonces, en ese ejercicio, curiosamente, no aparece una citación masiva ni una citación explícita de Robert Alexy, pero sí vemos paso por paso cómo su razonamiento se ve plasmado en la decisión de la Corte Constitucional. Ahora bien, estas formas de presentar el diálogo, en mi opinión, pueden llegar a ser incompletas o en ocasiones erradas. Veamos por qué. Si yo quisiera simplemente decir que la Corte Constitucional entabla un diálogo cosmopolita y un diálogo que le permite entender sus mismas normas constitucionales, podríamos decir que ha existido un diálogo nutrido entre varios autores, en especial entre Ronald Dworkin, a quien podemos verlo en la sentencia C-355 del 2006, y con un aporte importantísimo sobre el aborto y su justificación, o en la sentencia de tutela 515 del 2012, en donde se habla de un ascenso justificativo y de una prioridad local para empezar a hablar sobre temas de derechos sociales, en especial de seguridad social. Y si nos preguntamos por
Robert Alexy, nos daremos cuenta que él también es citado en otros fallos y con un cierto grado de uniformidad. Por ejemplo, en la sentencia C022 de 1996, vemos que la Corte, para dar forma a su argumentación, invoca el problema de la igualdad y el rigor lógico que se debe tener en cuenta, a partir de la teoría de Robert Alexy. En la sentencia T597 del 2007 nos habla sobre la necesidad de fundamentar lógicamente una decisión de acuerdo a las reflexiones que plantea este autor alemán, y en la sentencia C054 del 2016 nos habla de las etapas de interpretación. Etapas de interpretación que nos permiten a nosotros comprender un poco cómo debe entenderse, por ejemplo, la interpretación gramatical en el Código Civil colombiano. Y en esa medida nosotros podríamos llegar a una conclusión. Podríamos decir, efectivamente la Corte Constitucional ha construido un diálogo, bien porque cita unos párrafos que son pertinentes, o bien porque de una u otra manera los temas que se están trabajando son temas que también han sido abordados por estos autores. Y en ese sentido hay un ejercicio aparente de reconocimiento. Sin embargo, aquí es donde yo tendría que plantear una inquietud, y es el hecho de que estos autores hayan sido citados en las sentencias que les mencioné, ¿significa que la Corte construyó un diálogo cosmopolita efectivo? Y en ese sentido yo tendría que hacer una afirmación que es un poco dura, pero que realmente nos va a servir en adelante. No basta con que la Corte Constitucional haya leído a un autor y haya citado a ese autor con un cierto grado de precisión dentro de una decisión judicial, pues la lectura no es solo ese proceso, es un proceso en el cual nosotros debemos entender que existe algo que se llama la obra. Y cuando mencionamos la obra es lo siguiente: ¿qué ha pensado el autor a través de todas las reflexiones que él ha planteado? De tal manera que en principio nos vamos a enfrentar a un problema, y es que si solo hemos leído un texto de un autor, no habremos captado su obra. Y en ese sentido, como lo planteo en la diapositiva, llego a una afirmación, y es que una lectura que no comprende la obra de un autor, entendido no solo como un texto, sino entendido como todo el conjunto de su pensar, o que tiene una mera referencia doctrinaria, que es lo que pensaríamos en las reflexiones de paso o los dichos de paso, no significa en sí mismo que haya un diálogo. Significa que conocemos la existencia de un autor, que ese autor nos ha comentado algo, pero que no nos hemos puesto a dialogar con él. Y en ese sentido, la pregunta que podrían plantearme en estos momentos es: ¿y qué deberíamos entender entonces nosotros por diálogo? Y aquí yo les propongo lo siguiente. Lo primero, cuando hay un diálogo, nosotros debemos tener en cuenta que nuestros jueces constitucionales, y en especial nuestra Corte Constitucional, es una institución con un grupo de personas que han tenido una historia de vida, y que esa historia de vida les permite también hacer una obra colectiva, no solo en cuanto a lo personal, yo como persona, sino también en cuanto a comunidad y en cuanto a institución. Me explico. Mi experiencia de vida charlará con otras experiencias, y a partir de ahí nosotros encontraremos un conjunto de elementos esenciales que nos definirán, tanto como persona, como Corte Constitucional y como Colombia. Y esas experiencias nos van a dar un referente preliminar de lo que es Colombia y lo que necesita Colombia. Pero además nos va a dar un referente de cuáles son nuestros valores y la forma en que nosotros poco a poco construimos relación en torno a ellos. Ese es el primer paso del diálogo. La pregunta por ¿quién es Colombia o qué es Colombia? ¿Cuál es la experiencia que tiene Colombia? Y por tanto, las necesidades y valores que se encuentran en ella. Y a ello debemos continuar con un segundo paso, y es el siguiente, y es que los autores también son una obra que también se encuentra en construcción en muchas ocasiones. Pero esa obra
también representa toda una experiencia y toda una realidad que probablemente es muy distinta a la nuestra. Entonces, por ejemplo, hace 3 años se entrevistó a Robert Alexi aquí en Colombia, entre ellos Ámbito Jurídico y la Universidad Libre lo entrevistaron y le hicieron una pregunta que me parece importantísima, y es: ¿cómo logra usted llegar a la pregunta por la ponderación? Y él responde de una manera que me parece contundente: para poder llegar a la ponderación, tuve que enamorarme primero de la filosofía, y en especial de autores como Frege. Es decir, que detrás de la fórmula de ponderación debemos hacer nosotros unas reflexiones en torno a su fundamentación filosófica y preguntarnos si esa fundamentación filosófica puede entrar a charlar con nosotros. Es solo para plantearles un ejemplo. Otro ejemplo que se me ocurre es la presentación del libro que hizo Ronald Dworkin de Justicia para Erizos. Cuando a él lo invitaron a presentar ese penúltimo libro que escribió en una conferencia, él arrancó de una manera impresionante. Él dijo: miren, la pregunta que yo me planteo es ¿cómo puedo ser feliz? Y no solo cómo puedo ser feliz, sino si hay algunas preguntas trascendentes en mis obras. Y si yo en algún momento puedo pensar en una vida después de la muerte y por tanto en una búsqueda de felicidad trascendental, para descubrir que realmente los planteamientos normativos y los planteamientos jurídicos que hace Robert Alexi tienen un fuerte sustrato de filosofía ética y moral. Y en ese sentido, el diálogo poco a poco empieza a dar una mayor forma. Tenemos a una Colombia que tiene una experiencia histórica, una experiencia normativa, y tenemos a 2 autores, cada uno de esos autores con una historia personal, con una comprensión de sus realidades y con unas ideas en torno a ellas. Y por eso es que debemos tener cuidado en sus lecturas, porque cuando Robert Alexi escribe su teoría de la argumentación jurídica y su teoría de los derechos fundamentales, él nos hace 2 aclaraciones que son fundamentales. La primera es que toda teoría de argumentación jurídica, y en especial toda fundamentación que se haga en el pensamiento alemán, se debe a que el Tribunal Constitucional Federal Alemán les dijo a los jueces que una decisión es legítima en la medida en que ésta se encuentra motivada. Y entonces él se pregunta cómo desde la filosofía moral y desde una filosofía moral de corte analítico puede entenderse fundamentada una decisión judicial. Y luego nos dice a nosotros que la reflexión que se hará en torno a los derechos fundamentales es una reflexión que se hace a partir de la Ley Fundamental para la República Federal de Alemania. Es decir, una constitución que ha tenido una experiencia, una historia y un legado, no solo en la Constitución de Weimar, sino también en la Constitución de St. Paul Kirche, que me parece fundamental. Y luego, si nosotros nos preguntamos por Dworkin, él nos hace 2 menciones que son importantes. La primera es que para poder entender cualquier proceso interpretativo, incluso en el derecho, debemos hacernos una pregunta por el sentido de la democracia. No podemos realizar interpretaciones, dice Dworkin, si no tenemos claro que vamos a trabajar nosotros por democracia. Y segundo, esa democracia debe estar marcada por el reconocimiento de las minorías y, por tanto, por el papel activo de los jueces para garantizar a estas minorías en el debate democrático. Y en ese sentido, vemos que ya el diálogo no solo es una cuestión en torno a qué dijo un autor respecto a una obra, sino cuál es la historia de un autor, cuál es la historia del ordenamiento que lo rodea y cuáles son las ideas que son fruto de esa experiencia personal. Y con esto puedo avanzar entonces yo a mi segundo punto,
y es, antes de hablar nosotros de cómo dialoga Ronald Dworkin y Robert Alexy con la Corte Constitucional, la primera pregunta que debemos atender es cómo nosotros debemos entender si hay un diálogo entre Alexy y un diálogo con Dworkin. Y este diálogo nos va a llevar, si respetamos o seguimos o comprendemos mejor estos elementos, nos va a llevar a dos procesos que son importantes. El primero, nos va a poder o nos permitirá reflexionar sobre lo que somos nosotros como Colombia. Nos permitirá comprender cuál es nuestra tradición como ordenamiento colombiano y cómo incluso nuestra constitución política de Colombia puede encontrarse en las reflexiones de Alexy y de Dworkin. Pero al mismo tiempo, cuando descubrimos quiénes somos, llegamos a un momento en el cual también cambiaremos. Y es a partir de esas lecturas de estos autores en donde nuestros razonamientos jurídicos van a tener otro sentido y otra profundidad que me parecerá fundamental. Ahora, intentemos un diálogo entre Alexy y Dworkin. Si nosotros cayésemos en la trampa que les comenté de simplemente citar a los autores sin una reflexión profunda en torno a ellos, podríamos llegar a la siguiente conclusión, y es que estos autores en común hablan de la teoría de la argumentación. Por ejemplo, Robert Alexy nos ofrece dos textos bellísimos que son la teoría de la argumentación jurídica y la obra de Derecho, Razón y Discurso, en las cuales nos habla sobre el problema de la argumentación jurídica y la cuestión del fundamentar bien una decisión. Y al mismo tiempo podríamos decir nosotros que Ronald Dworkin también nos ofrece una teoría densa, pero interesantísima en torno a la argumentación jurídica y a la argumentación moral, en esa obra que también me parece cautivadora, que es Justicia para Erizos. Podríamos decir nosotros también que Robert Alexy y Ronald Dworkin nos han hablado sobre la teoría de la interpretación, no solo en Derecho, Razón y Discurso y en Justicia para Erizos, sino en otro tipo de obras. Asimismo, podríamos decir nosotros que también ellos hablan de los valores constitucionales. Hay un capítulo dedicado en la teoría de los derechos fundamentales a la pregunta ¿por qué es un valor constitucional? Y en la teoría moral de Ronald Dworkin nos damos cuenta nosotros que su pregunta siempre gira en torno a qué es un valor y cómo ese valor puede darnos un juicio sobre nuestro hacer. Y finalmente podríamos decir nosotros que tanto el uno como el otro nos hablan de dignidad humana. Robert Alexy, en un texto que escribió en el 2015 para la revista de Astat o El Estado, en el cual se pregunta por la ponderabilidad de la dignidad humana, y Ronald Dworkin en dos textos que perdón, soy reiterativo con ello, me parecen lindísimos y son Justicia para Erizos y Religión sin Dios. Y en ese sentido, una persona desprevenida podría decir, perfecto, estos dos autores nos hablan de todos estos temas, significa que hay unos puentes de comunicación entre ellos y que hablan prácticamente en la misma sintonía. Sin embargo, esto no es del todo cierto. Los términos que se emplean son próximos, son cercanos, pero los enfoques y las fundamentaciones son totalmente diferentes. Y en ese sentido, una lectura desprevenida podría llegar a afirmar que estos autores tienen un consenso sobre temas que, en mi opinión, no los tienen. Entre ellos, la ponderación. Entonces, si vemos que son dos autores distintos y que, a pesar de emplear términos similares, es probable que sus contextos sean diferentes, la pregunta que debemos plantearnos es, bueno, ¿y cómo construimos dicho diálogo? Nosotros podríamos pensar de la siguiente manera. La primera es que si leemos el texto de Derechos Fundamentales de Alexy, nos damos cuenta que él hace una mención a Ronald Dworkin cuando hace la distinción
entre reglas y principios. Y dice, yo tengo un planteamiento un tanto similar en cuanto a la distinción de reglas y principios, como lo hace Ronald Dworkin en su libro Los derechos en serio. Pero realmente, el debate que plantea Robert Alexy en su teoría de derechos fundamentales no es con Ronald Dworkin, que es donde quizás me llama la atención, sino que es con Miula. Y en Miula, él se está preguntando sobre las dimensiones que debe tener un derecho fundamental. Y por otra parte, nosotros nos damos cuenta que en los derechos en serio, Dworkin establece un diálogo con Hart, pero es un diálogo interesante, porque la mayoría de autores o la mayoría de personas con las que he tenido la oportunidad de charlar dicen que el diálogo es en torno a si hay un juez que puede decidirlo todo o un juez que debe tener un referente hacia una norma con zonas grises, cuando en realidad en el texto de los derechos en serio, Dworkin hace una afirmación poderosa. Mi diálogo con Hart es porque encuentro en él una de las personas que ha logrado fundamentar una teoría de la moral. No solo una cuestión del derecho, sino una teoría de la moral. Y luego, en su Justicia para erizos, Dworkin decide entablar, entre otros autores, un diálogo directo con John Rawls y un planteamiento muy interesante en el cual se cuestiona cómo es posible fijar los valores esenciales de una comunidad. Y entonces, en ese sentido, nosotros podríamos empezar a hacer una reflexión, y es que si nosotros logramos encontrar un punto de fundamentación moral, tanto en Alexy como en Dworkin, quizás podamos entablar nosotros un diálogo entre ellos. De lo contrario, estaríamos hablando con términos similares, pero digámoslo en dos frecuencias diferentes. Y entonces, ¿cómo podemos construir ese diálogo? ¿O cómo podemos encontrar esa sintonía? La respuesta nos la da Ronald Dworkin. Él, en su propuesta de teoría moral y de argumentación de la moral desde la moral, nos ha dicho que existen algunas corrientes filosóficas, entre ellas las que están ligadas con la teoría del lenguaje, que pueden clasificarse como una especie de escepticismo externo, en el cual no puede existir un valor moral universal, sino que lo que habrá serán expresiones de deseos, temores o ideas, y esas ideas pasarán por un proceso de lenguaje o un juego de lenguaje. Y esta teoría, curiosamente, enuncia a los autores como Hare, Wittgenstein y Tolmin, que son los autores que fundamentan o dan las primeras bases teóricas a la propuesta de argumentación jurídica de Robert Alexy. Es decir, Robert Alexy, antes de poder hacer una propuesta de cómo fundamentar una decisión judicial, lo que se plantea es cuáles son las bases morales de dicha argumentación. Y en ese momento encontramos que hay un diálogo indirecto entre estos dos autores. Y un diálogo indirecto en que se verá en cómo estos dos perciben la pregunta por lo moral. Y al preguntarse por lo moral, necesariamente tendremos que preguntarnos nosotros por lo jurídico. Y en ese sentido, cuando Dworkin empieza a reflexionar en torno a esta fundamentación moral, él nos lleva a plantearnos dos preguntas que son importantes. La primera, si los derechos fundamentales pueden ser entendidos como valores, mientras que la segunda es si estos derechos fundamentales los entendemos como valores, ¿los podremos ponderar? Y aquí es donde viene la parte quizás interesante de este diálogo en torno a la ponderación. Aquí pongo una gráfica, entonces ustedes dirán que es una gráfica un poco rupestre, un poco, digamos, arcaica, pero bueno, espero que sirva para poder ilustrar lo que plantea Ronald Dworkin. Ronald Dworkin dice que los valores son aquello que marcan a la comunidad política. Y esa comunidad política traducirá esos valores
en los contenidos esenciales de la Constitución. En otras palabras, toda comunidad política, la colombiana, la norteamericana, la alemana, han tenido una experiencia en su historia personal y colectiva que les lleva a preguntarse por aquello que es valioso. Y ese aquello que es valioso lo van a traducir en mandatos constitucionales. Mandatos constitucionales que nosotros podemos entender perfectamente como principios. Pero, dice Ronald Dworkin, estos valores son valores que se encuentran conectados en una especie de red. Y por eso Ronald Dworkin dice, yo no hablo de un valor individual, sino que planteo una red de valores que define a la comunidad. Y esa red de valores tiene en cierto sentido un grado de jerarquía. ¿Por qué? Porque esa jerarquía nos dirá a nosotros qué es más importante qué. Y por eso en la gráfica les planteo un punto rojo, que quizás es el eje de la red de valores de Dworkin, unos puntos que lo circundan, que son los puntos morados y diremos son importantes, pero siempre tendrán una referencia hacia el punto central, y otros puntos que son un azul distinto que tendrán otro significado. Y en ese sentido Ronald Dworkin ya hace un planteamiento que me parece durísimo. Es importante tener en cuenta que cuando nosotros tomamos decisiones pensando en nuestra red de valores y en una red jerarquizada de valores, de tal manera que siempre nosotros nos preguntaremos por algo que es más importante que, y no en una situación caso a caso, sino en un sentido de construcción colectiva y de identidad de la comunidad política. Y entonces él dice, si esto es así, entonces no tendría cabida la ponderación dentro de una reflexión constitucional. Tendríamos que preguntarnos qué es lo importante. Y no solo eso, sino si eso importante puede ser afectado a través de una justificación fuerte, que es lo que plantea Ronald Dworkin en su texto de Justicia para Erizos. Pero, dice él, no podrá ser ponderable, porque significa que ya no estoy hablando de una red jerarquizada de valores, sino que estaría hablando de algo que él llama, y es el desiderato. Y esto lo puedo plantear de una forma muy sencilla. Yo puedo desear o puedo elegir entre el deseo de comerme un brownie con helado o un volcán de chocolate, pero no puedo decidir, no puedo ponderar entre qué valores que constituyen mi comunidad son más importantes. Por ejemplo, la libertad de expresión, entre otros. Y en ese sentido, la conclusión preliminar a la que llega Ronald Dworkin es que la ponderación se predica de los desideratos y no de los valores. Y por tanto, habrá que construir otra reflexión en torno a cómo nosotros interpretamos las normas jurídicas. Mientras que Alexis nos plantea en su texto también bellísimo de la teoría de los derechos fundamentales una pregunta que me parece importante. Y él dice, cuando leemos nosotros el fallo Liud, en él el Tribunal Federal Constitucional nos dice que los valores, que los derechos fundamentales son un orden objetivo de valores. Y Robert Alexis dice lo siguiente, para mí es muy difícil entender un derecho fundamental como valor, porque el valor me permite a mí juzgar lo que es bello, no lo que es óptimo. A mí el valor me permite juzgar como bueno o malo, justo o injusto, o lo mejor, pero no me permite a mí juzgar lo óptimo. Entonces, ¿cómo puedo entender yo la afirmación del Tribunal Federal Constitucional alemán cuando éste dice que los derechos fundamentales son un orden objetivo de valores? Y en ese sentido, él dice que los derechos tienen dos dimensiones. Ahí corrijo en estos momentos mi diapositiva. La primera dimensión es lo normativo, mientras que la segunda es lo axiológico. En el normativo hablamos nosotros de derechos fundamentales tipo principio, mientras que
en la dimensión axiológica, hablamos de derechos fundamentales entendidos como un valor que nos debe llevar hacia lo constitucional o lo inconstitucional. Pero al ser parte del derecho fundamental, estos pueden ser sometidos a ponderación. Y entonces descubrimos dos cosas importantes. En la jurisprudencia colombiana estamos citando a dos autores que, a pesar de hablar de temas comunes, tienen reflexiones en torno al derecho totalmente distintas. Y entonces la pregunta que nosotros debemos hacer es cómo podremos en algún momento conciliar esas dos posturas que parecen, en mi opinión, tan diversas. Entonces, aquí reitero nuevamente la pregunta que nos falta a nosotros, porque si se dan cuenta solo hemos hablado entre el diálogo, o una introducción al diálogo entre Alexis y Dorquin. La siguiente pregunta que debemos hacernos es ¿y cómo dialogamos nosotros? ¿Cómo planteamos nosotros esa discusión? Y en ese sentido, nosotros debemos hacer una pregunta preliminar y es ¿cuál es la experiencia colombiana? ¿Qué fue lo que vivió Colombia al momento de construir la Constitución Política de Colombia? ¿Y qué es lo que vamos a entender nosotros por valores? Si nosotros hacemos esa lectura concreta de valores y entendemos la experiencia de estos dos autores, podremos entablar un diálogo un poco más nutrido y un poco más resignificador, o un tema que me parece esencial. De lo contrario, podríamos llegar a lecturas desprevenidas y a fallos que son contradictorios. Por ejemplo, si nosotros revisamos la decisión C-123 del 2014 en torno a la posibilidad que tenían los municipios de ser escuchados en temas de hidrocarburos, hay un ejercicio de ponderación, pero cuando miramos el caso de Manzarrobar Energy, la Corte Constitucional no se pregunta por ese ejercicio ponderativo, sino que se pregunta por un ejercicio de qué es lo más importante, no qué es lo ponderable. Y en ese sentido pueden haber lecturas que pueden ser incluso contradictorias en la defensa de derechos. Tendremos una segunda sesión y en esa segunda sesión profundizaré un poco más, pero aquí les hago dos primeras lecturas. Si nosotros pensamos que Colombia tiene un conjunto de valores definidos bajo una reflexión durkheimiana, si se quiere decir así, encontraremos que existe una red, y esa red nos dirá que los innegociables o los importantes en nuestra Constitución son la dignidad humana, la solidaridad y por tanto los derechos sociales y los derechos individuales. Y en estos siempre deberá haber una reflexión fundamental por parte de los jueces fundamentales. No puede haber un fallo que desconozca derechos sociales, que desconozca dignidad humana, porque dejaríamos de estar ante la comunidad colombiana. Y a partir de esta red encontraríamos otro tipo de valores. Por ejemplo, la forma en cómo nosotros debemos pensar la acción afirmativa, la forma en que nosotros debemos pensar los servicios públicos, la forma en cómo nosotros debemos optimizar la democracia y, por tanto, la descentralización. Pero, si pensamos nosotros bajo una reflexión desde Robert Alexis, podríamos decir que los principios que están contenidos, entre ellos incluso la dignidad humana y otros, son normas que pueden ser a futuro ponderables con otros tipos de principios, por ejemplo, derechos fundamentales con derechos fundamentales o derechos fundamentales con otro tipo de principios, por ejemplo, como la democracia, el orden público, entre otros. Y como el tiempo finaliza, yo quisiera dejar estas tres pequeñas conclusiones. La primera, cuando nosotros pensamos en ponderación, debemos pensar en que ella está precedida por un diálogo democrático que nos lleva a escuchar a la ciudadanía y nos lleva a hacer un diálogo cosmopolita. Pero segundo, este diálogo, tanto ciudadano como cosmopolita, debe ser un diálogo consciente, en el sentido en que debemos tener claro o debemos preguntarnos por nuestras experiencias como personas, nuestras experiencias como comunidad y las obras que hemos construido a partir de ellas. Tercero, que ese diálogo nos puede permitir a nosotros llegar a una resignificación importante en torno a la garantía de derechos fundamentales.
Yo les agradezco mucho estos pocos minutos, o muchos. Los invito en una próxima sesión que tendremos a continuar sobre unas reflexiones un poco más detalladas en torno a la ponderación y estos dos autores, y espero que las ideas que he querido compartir con ustedes hayan o tengan un fruto en sus investigaciones. Mil y mil gracias. A usted, apreciado doctor Jorge Ricardo Palomares, muchas gracias por tan clara, diáfana disertación acerca de estos dos grandes autores tan importantes para la construcción coherente de la argumentación judicial. Primera pregunta, doctor Palomares, ¿cuál es el papel de la ponderación en la construcción de precedentes? La ponderación tiene una labor fundamental, y es que ella nos permite entender que, si lo pensamos desde la teoría de Robert Alexy, esta nos va a definir un conjunto de casos en los cuales la Corte Constitucional preferirá, ojo, preferirá, no jerarquizará ni prevalecerá, sino preferirá la garantía de un derecho fundamental en torno a otro. Y a partir de ahí podemos construir lo que podríamos llamar un balanceo constitucional o un razonamiento que perdura en el tiempo. Y ese razonamiento nos permitiría entender cómo se concretan derechos fundamentales. Digamos, en términos muy sencillos. En términos de Ronald Dworkin, por el contrario, la ponderación no tendría cabida. Tendríamos que preguntarnos por ejemplo, ¿cuán valioso es la libertad de expresión para nosotros y hasta qué punto debemos defenderla? O quizás una pregunta que me parece aún más interesante: ¿cuál es el papel o cuál es la importancia que tienen las comunidades indígenas, las comunidades afrodescendientes o los grupos minoritarios, y por qué debemos entenderlos como valiosos y defenderlos con nuestra Constitución? Muy bien, doctor Jorge Ricardo. Siguiente pregunta. ¿Cuáles serían los valores innegociables por parte de la Corte Constitucional? Esa pregunta me parece interesante. Yo diría lo siguiente: cuando uno lee las gacetas de la Asamblea Nacional Constituyente, hay una frase que me marcó muchísimo, y es que los colombianos no hemos encontrado la felicidad por falta de derechos. Y en ese sentido, lo que quería pensar la Asamblea en esos momentos es que no solo basta con un catálogo de derechos fundamentales, sino que es necesario también entender que hay un elemento, y es la democracia, y una democracia que le permita la participación real al ciudadano, pero al mismo tiempo una democracia que reconozca al otro, a lo diverso, y por tanto una democracia que sea plural. Y en ese sentido yo entendería que hay al menos tres valores, si lo pienso desde Ronald Dworkin, que serían innegociables: la dignidad humana, el pluralismo y la democracia participativa y descentralizada. Doctor Palomares, ¿cómo hacer una ponderación entre los principios y los derechos colectivos? Esa es una pregunta quizás más difícil. Yo entendería lo siguiente. Me escapo un poco de los dos autores que he mencionado y mencionaré ahora otro, y es Carlos Santiago Nino. Carlos Santiago Nino hizo un escrito pequeño sobre los derechos sociales, y en él comentó algo, y es que hay un error en pensar que los derechos sociales son de una naturaleza totalmente distinta a los derechos fundamentales. Es más, nos equivocamos al llamarlos derechos sociales, porque estos son derechos. Y si son derechos tipo principio, si lo pensamos en la lógica de Robert Alexy. Y al ser normas tipo principio, entraremos en un debate muy delicado que tienen los teóricos del derecho constitucional en estos momentos, y es cómo construir un modelo de razonamiento o de ponderación. Algunos autores acuden a la propuesta clásica, y es tratar de encontrar un derecho que sea ponderable a través de la fórmula que nos ha propuesto Robert Alexy, pero otros, como por ejemplo Matías Klatt, nos ha propuesto una forma de proporcionalidad y ponderación totalmente distinta, que es un razonamiento de necesidad intrínseca y extrínseca, que por el tiempo, digamos, no alcanzaría a comentar. Simplemente diría, es pensar cómo debemos ayudar a la persona, cómo debemos otorgar y reconocerle sus derechos, sin desconocer que esta persona también tiene derecho a definirse. En otras palabras, cómo tomar una decisión que sea adecuada para lograr la igualdad material
en una comunidad política. Nuestro agradecimiento especial al doctor Jorge Ricardo Palomares García por su clara, didáctica y muy explicativa exposición sobre la distinción de la ponderación a partir del pensamiento de Robert Alexy y Roland Dworkin, distinción sumamente importante en la construcción de las decisiones judiciales debido a que son nuestros jueces y magistrados y magistradas quienes a partir de la resolución de los casos crean precedentes jurisprudenciales que poseerán una fuerza normativa en las decisiones adoptadas por los jueces, lo que implica sin duda una coherencia en la solución y aplicación de la dogmática jurídica, porque de lo contrario la jurisprudencia chocaría entre sí y generaría una inseguridad jurídica entre la administración de justicia y las pretensiones de los ciudadanos. Un agradecimiento especial a todos los servidores y servidoras judiciales que se han conectado a esta videoconferencia, así como a todas las personas que de una u otra manera articulan el sector justicia y se han interesado en esta capacitación. Desde luego a nuestros colaboradores de la Escuela Judicial, un agradecimiento también. A propósito del tema tan lúcidamente expuesta por nuestro invitado formador, nos despedimos con la frase del filósofo y jurista alemán Robert Alexy: la ponderación consiste en dar respuestas racionalmente fundamentadas a las cuestiones vinculadas con los derechos fundamentales. Una feliz tarde para todos y para todas. Muchas gracias.